Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar algo que sinceramente creo que va a sorprender a muchísimos de ustedes. Estamos hablando de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, y su aventura en Italia. Pero ojo, no vamos a hablar de sus éxitos televisivos ni de sus romances sonados, no. Hoy vamos a adentrarnos en la trampa que nadie te contó. Si has leído bien, una trampa. Algo que estuvo ahí presente influyendo en su camino y que pocos, o quizás nadie, ha analizado en profundidad. Si te gusta descubrir los entresijos, las verdades ocultas detrás de las apariencias, quédate conmigo hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de que se me olvide, si aún no formas parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente es su carisma arrollador, su físico imponente y el éxito rotundo que cosechó con series como Erkencikus o Dolunay. Pero su salto a Italia, sé que muchos interpretaron como una estrategia para expandir su fama internacional y conquistar el mercado europeo, fue mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Y es ahí donde reside la trampa. Imaginen un escenario, un actor joven en la cúspide de su popularidad en Turquía, decide dar un paso audaz hacia un nuevo mercado, un mercado con sus propias reglas, su propia cultura, su propia industria del entretenimiento. Aparentemente era el plan perfecto, la evolución natural de una estrella emergente. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras, detrás de los contratos millonarios y las portadas de revistas? La primera pincelada de esta trampa podríamos encontrarla en la propia percepción que se tenía de él en Italia. Al principio, Can Yaman llegó a Italia como el exótico actor turco, el galán de telenovelas que venía a revolucionar la televisión italiana. Había una fascinación inicial, casi un exotismo que atraía al público. Sin embargo, detrás de esa admiración inicial, se gestaba una expectativa, casi una presión, para que demostrara que era más que una cara bonita o un cuerpo perfecto. Los productores italianos, acostumbrados a un tipo de actor y de narrativa, buscaban algo más, quizás una mayor versatilidad o una conexión más profunda con el público local que iba más allá de lo superficial. Y esa brecha entre la imagen proyectada y las expectativas internas de la industria, esa fue la primera grieta. Piensen en los proyectos que eligió en Italia. Si bien fueron importantes y lo mantuvieron en el ojo público, no todos tuvieron el impacto esperado o la resonancia que él quizás buscaba. Había un deseo implícito, tanto por parte de él como de su equipo, de consolidarse no solo como un ídolo juvenil, sino como un actor con profundidad, capaz de interpretar roles más complejos y de ganarse el respeto de la crítica y del público italiano más exigente. Pero el camino hacia esa consolidación no fue tan directo ni tan fácil como se anticipaba. El mundo del espectáculo italiano tiene sus propias jerarquías, sus propias resistencias y sus propias formas de integrar a los talentos extranjeros. Y aquí viene otra parte crucial de la trampa, la comunicación. Can Yaman, aunque hablaba italiano, no dejaba de ser un extranjero. Y en un país tan pasional y conectado con su cultura como Italia, donde el idioma y los matices culturales son fundamentales, las barreras de comunicación, por mínimas que fueran, podían convertirse en obstáculos insalvables. No se trata solo de hablar un idioma, sino de entender su alma, sus expresiones, su humor. Y esa comprensión profunda es vital para conectar genuinamente con un público y con una industria. Imaginen a un actor tratando de transmitir emociones complejas, de negociar con directores que piensan en italiano, de entender las sutilezas de un guión escrito en su lengua materna. Requiere un esfuerzo titánico y a veces, a pesar de la voluntad, el resultado no es exactamente el que se esperaba. Además, no podemos ignorar el factor mediático. En Italia, los medios de comunicación son muy potentes y tienen una gran influencia en la percepción pública. Can Yaman se convirtió en un blanco constante de la prensa, tanto del corazón como del espectáculo. Y si bien esto le daba visibilidad, también lo sometía a un escrutinio implacable. Cada paso, cada relación, cada declaración era analizada y a menudo magnificada. Esta presión mediática constante, estar siempre bajo los reflectores, puede ser agotador y desorientador, dificultando la concentración en lo verdaderamente importante, su carrera como actor. La trampa aquí era que la fama que tanto buscaba, la atención mediática, se convertía también en una jaula, limitando su margen de maniobra y obligándolo a un rendimiento constante que iba más allá de su trabajo artístico.
Y hablemos de las expectativas. Italia, con su rica historia cinematográfica y televisiva, tiene un estándar muy alto. Los actores italianos crecen en un ecosistema que fomenta el desarrollo artístico desde la infancia. Para un actor extranjero, llegar y pretender ser aceptado de inmediato al mismo nivel puede ser una tarea hercúlea. La trampa estaba en que se esperaba de él que encajara perfectamente en ese molde, que adoptara rápidamente las costumbres y el estilo interpretativo italiano, sin darle quizás el tiempo y el espacio necesario para esa adaptación. Había una prisa, un deseo de ver resultados inmediatos, que a veces no se correspondía con la realidad de un proceso de integración cultural y profesional tan complejo. Pensemos también en los proyectos que se le ofrecieron. Si bien algunos fueron importantes, es posible que otros no hayan sido la elección ideal para su crecimiento artístico. A veces en la vorágine de la fama y la negociación, se aceptan proyectos que, si bien dan visibilidad, no siempre son los que mejor potencian las habilidades de un actor o le permiten explorar nuevos registros. La trampa aquí es la tentación de la facilidad, de la seguridad, de mantener el nombre en la palestra a costa de sacrificar oportunidades de verdadero desarrollo artístico. El camino fácil no siempre es el más fructífero a largo plazo. Otra faceta de esta trampa, y esta es quizás más sutil, tiene que ver con las colaboraciones y las dinámicas de trabajo en la industria italiana. Las relaciones profesionales en Italia, como en cualquier país, se basan en la confianza, en el conocimiento mutuo y en una cierta red de contactos. Para un recién llegado construir esas relaciones, ganarse la confianza de directores, guionistas y otros actores de renombre, lleva tiempo y esfuerzo. La trampa era que a pesar de su fama internacional, Kanyaman tuvo que empezar desde cero en muchos aspectos, construyendo su credibilidad en un entorno nuevo con sus propias reglas no escritas. El éxito previo en Turquía no era suficiente para garantizar una entrada fluida y sin fricciones en el circuito más establecido de la industria italiana. Y no podemos olvidar el tema de los fans. Si bien el apoyo de sus seguidores es fundamental, la devoción extrema también puede generar una especie de burbuja que distorsiona la realidad. La trampa es que a veces la adoración incondicional puede impedir ver los obstáculos reales, las críticas constructivas o las áreas de mejora. Kanyaman, rodeado de un ejército de fans, podía sentir que todo iba sobre ruedas, sin percibir del todo las dificultades inherentes a su proceso de adaptación y crecimiento en Italia. Es una trampa dulce, pero trampa al fin y al cabo. Además, hay que considerar la diferencia en los formatos y géneros televisivos. Las series turcas, con sus tramas a menudo melodramáticas y sus largas duraciones, tienen un estilo particular. El público italiano, si bien abierto a nuevas propuestas, está también muy acostumbrado a sus propias producciones, con ritmos y narrativas diferentes. La trampa era la dificultad de adaptar su estilo interpretativo a las demandas específicas de la televisión italiana, de encontrar un equilibrio entre su esencia y las expectativas del nuevo público. Era como intentar encajar una pieza de un puzzle en un lugar donde no estaba diseñada para ir, a pesar de que ambas piezas pudieran ser bonitas individualmente. Y finalmente la trampa que nadie te contó, y que quizás es la más difícil de admitir, es la de la propia presión interna. Imaginen el peso de las expectativas, no solo las externas, sino las propias. El deseo de triunfar a toda costa, de demostrar su valía, de superar los desafíos. Esa autoexigencia, combinada con todos los factores que hemos mencionado, podía crear un cóctel explosivo, donde cada pequeño tropiezo se sentía como un fracaso mayúsculo, y cada éxito, por pequeño que fuera, no era suficiente para calmar esa sed de validación. La trampa era la propia batalla interna, la lucha contra sus propias inseguridades y la constante búsqueda de la perfección en un entorno donde la perfección es un ideal casi inalcanzable. Pero a pesar de todas estas trampas, de estos obstáculos invisibles que se interponían en su camino, Kanyaman ha demostrado una resiliencia admirable. Ha seguido adelante, ha aprendido, se ha adaptado y ha continuado trabajando en su carrera. Quizás la verdadera lección de todo esto es que el éxito internacional no es un camino de rosas, que cada paso fuera de la zona de confort implica desafíos inesperados y que las apariencias a menudo ocultan realidades mucho más complejas. La trampa, en última instancia, es una invitación a mirar más allá de la superficie, a comprender que detrás de cada estrella hay una persona que lucha, que aprende y que, a pesar de las dificultades, sigue persiguiendo sus sueños. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar. Así que, resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, la trampa de Kanyaman en Italia no se trataba de un plan malévolo ni de un engaño deliberado.
Se trataba más bien de una compleja red de expectativas, barreras culturales y lingüísticas, presión mediática y las propias exigencias del mundo del espectáculo. Era el desafío inherente a cualquier intento de consolidarse en un mercado nuevo y consolidado, especialmente para una figura mediática tan prominente. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí esta pequeña investigación. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creían que el camino de Can Yaman en Italia era más sencillo? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus propias observaciones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le puede interesar, no duden en compartirlo. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de me gusta, y por supuesto, a suscribirse para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.